pero que la suma de cada una de las palabras aplicadas de cada uno de nosotros, la suma de todo aquello será la manifestación de la iglesia. Entonces somos todos y cada uno parte importante de lo que Dios está haciendo. Y decirles que también responsables de lo que Dios está hablando. Así que así yo me expongo a la palabra, luego de haber sido, ya les digo, por ahí encendida con una idea de parte de la pastora y uno se queda trabajando en eso, pero no solo hablando de mí, sino que tratando de transmitir lo que Dios quiere para con su iglesia. Sí, haga como yo, haga porque así me enseñaron, sí, a moverme no como un individuo, que solo necesita saciar o ser confortado en su individualidad, sino que alguien que ha entendido que forma parte de un cuerpo, un miembro importante, cada uno de nosotros. Amén. Así que los bendigo en esta hora con esa premisa, con la idea de que me van a hacer caso esta noche, que van a hacer todo el ejercicio conmigo y que vamos a poder hacer de esta noche una buena noche. ¿Sí? Que sea fructífero entonces. ¿Estamos listos? Que veo ahí mucho movimiento, ¿sí? ¿Ya podemos salir? Bueno, la idea es que nosotros vamos a ser confrontados todas las veces con la palabra. La confrontación es buena, es decir, se me tiene que levantar algo en mi vida, tiene que venir una palabra a mi vida para que yo pueda notar, ¿sí? Y pueda juzgar o pueda discernir cuáles son las cosas que están bien o cuáles son las cosas que están mal, ¿sí? Usted tiene que pensar, como yo tengo que pensar, cada uno de nosotros, que somos parte de una cantidad, les diría, si les digo que son 7.000 millones de personas en el mundo y nosotros tenemos que poner cara de uno de ellos, cara de uno de los 7.000 millones de personas, ¿sí? Que tendrá que tener la habilidad de poder llevarle un mensaje. Si yo pienso en 7.000 millones de personas, ¿sí? Que están habitando este planeta junto conmigo, comprenderé que el mensaje no es para mí, es para los 7.000 millones de personas. Pero si a la vez comprendo que yo soy parte de aquellos 7.000 millones hoy en día que somos en el mundo, 7.000 millones de personas, como ser humano soy parte de un plan de Dios y de ciertas cosas yo ya estoy avisado, ¿sí? Tengo un peso diferente y se me tendrá que poner otra cara, ¿no? Tómenlo como que si al pensar que mi mensaje, que mi forma de moverme en el mundo afectará a otros, tendrá que ser bajo esa proporción. 1 por 7.000, así lo hizo el Señor, ¿sí? 1 por la cantidad que habita en el mundo. Hoy lo puede hacer por 7.000 millones y nosotros somos ese 1 como iglesia, ¿sí? Pero también hay un trabajo para la iglesia, que si la iglesia no recupera la total identidad, la total potencia, sí, que Dios le ha legado como tal, como un pequeño grupo remanente entre 7.000 millones, ¿sí? Nosotros se nos va a hacer muy difícil ver cumplido no solamente con nosotros, sino con todo ese mundo por el cual el Señor dio su Hijo. Dio primeramente su Hijo por amor y lo dio por el mundo, ¿sí? Así que Él contempla a los 7.000 millones, pero el peso, ¿les asusta si uso la palabra peso? Si ya resisten que somos 7.000 millones en el mundo y no salen corriendo y que ustedes le van a tener que hablar, vamos a tener buena noche, ¿sí? Si soportaron eso, podemos seguir adelante. Si nosotros podemos soportar esa responsabilidad como iglesia, nosotros podemos avanzar delante de Dios y delante de los hombres, recomendando el mensaje que viene de parte de Dios. Representante de Dios en la tierra, ¿sí? Asumimos un lugar. Si asumimos un lugar y una identidad, tendremos que asumir la forma en la que Dios quiere que nos movamos, ¿sí? Vamos a mirar, ustedes cantaban, además de no callar, por eso me acordé lo de los 7.000 millones, más nos vale no callar, pero también ustedes cantaban que hacer lo que hace Él, ¿no? No hay nadie que lo haga, pues estamos llamados a hacer lo que Él hace y cómo Él lo hace. Esas canciones que nosotros invocando su nombre nos deleitamos, dicen mucho de nosotros,
Entonces, por ahí comenzar a comprender que tenemos que hacer como Él hace. Vamos a mirar cómo Él hace y cuál es la tarea que tenemos entonces como iglesia para afectar todas las cosas. Usted sabe que nosotros podemos tener o sentirnos muy, entre comillas, frustrados cuando todo lo que decimos que en Dios se va a cumplir o demora o nunca llega. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos equivocado, ¿sí? Tenemos la expectativa errada o hemos equivocado en la forma de hacer o de producir o de generar, hacer que esas cosas lleguen a mi vida. Tenemos que hacerlo como Él, ¿sí? Vamos a ir a Juan 8:28, que es una forma de la que Él habló y en la que nosotros nos vamos a apoyar esta noche para hacer todo lo que hay que hacer de parte de Dios. ¿Sí? Todo nuestro hacer está conectado. Dios nos da una herramienta para hacer conforme a lo que dijo el Señor Jesús en este versículo. Fíjense cómo dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, que yo soy, que nada hago por mí mismo, acompáñenme en la lectura, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El primer principio, en principio, hablo lo que se me ha enseñado y lo ha enseñado el Padre. Ese es un principio y es un modelo que la iglesia sigue. Yo hoy hablo lo que se me ha enseñado, hablo lo que ha hablado mi paternidad. Y hablando de paternidad, no solo estoy hablando de nuestra pastora, sino del espíritu de la paternidad que el Señor ha legado a la iglesia para guiarla, ¿no? Hablo, dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nosotros hablamos y hablamos mucho, ¿sí? La prédica es la forma en la que Dios decidió, ¿sí? Como si fuera una locura para salvar, ¿sí? A través de los dichos. Así que miren qué importante es el cómo vamos a hacer para Dios. Él dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Vamos a volver arriba. Nada hago por mí, ¿sí? Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, lo que hago, lo hago hablando. Saben que nosotros hablamos mucho, no solamente predicamos, hablamos mucho. No solo hablamos con palabras, hablamos con actitudes, hablamos con gestos. Estoy hablando individualmente. Y muchas veces generamos, hacemos cosas con ese hablar que luego lo queremos arreglar con un versículo. O reclamarle a Dios la promesa. Sin embargo, yo estuve todo el día hablando, que es haciendo, todo lo contrario de lo que Dios ha esperado que yo, o espera, o la expectativa que Dios tiene. Por eso muchas veces nos alcanza la frustración más que la esperanza. Y eso es algo que es bueno comprender, es algo que tenemos que diagnosticar, es algo que sucede. A Dios gracias, entre nosotros la palabra está muy activa, con una profundidad que nos ha podido hacer reconocer muchos de los errores, ¿sí?, en los que hemos caído. Pero vamos a revisar, yo sé que esto no es nuevo, es solo el comienzo, vamos a revisar qué es lo que Dios nos ha legado. No hay nada inocente cuando hablo, cuando mi actitud es, no solo mi palabra, cuando inclusive me callo, ¿sí? Esa canción No callaré. Yo estoy haciendo, estoy provocando, estoy generando situaciones, ¿sí? Y usted sabe que dicen las Escrituras que hay obras preparadas de antemano, hay cosas que hacer, que están preparadas de antemano y que están esperando que nosotros las manifestemos, las traigamos a la luz. Y eso no lo vamos a hacer de otra forma que no sea con nuestra palabra, que es la de Él. ¿Amén? Entonces, Él, todo lo que hacía, ¿sí?, nada hago por mí, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que la herramienta para hacer es hablar, ¿sí? La palabra. Hago por medio de la palabra. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. No me voy a detener al que no esté de acuerdo. Creo que tienen conmigo en eso concordancia, ¿no? La palabra es el legado que nosotros tenemos para hacer todo, para hacer bien y para hacer mal.
Por eso también es la misma palabra la que el Señor tiene como herramienta para mostrarnos lo que hemos hecho mal. Vamos a ir a Mateo 12:36. Para que vean que estamos operativos todo el tiempo. Todo el tiempo. Mateo 12:36. Tenés una N en el medio, por eso no te... Mateo 12:36 habla de la palabra y que la palabra no tiene inocencia. La palabra a veces se encapricha por un punto, ¿no? Abrilo por el cajoncito mejor, el librito al lado. Ahí está. Yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aunque suene muy fuerte, piense que usted está siendo capacitado en la palabra. El Señor lo primero que está sanando en su iglesia y en nosotros como iglesia es en la forma de hablar y en tener el gobierno de lo que digo, sabiendo que no es inocente lo que hablo, porque con lo que hablo provoco. Para la prédica, la idea es provocar salvación. Locura, dice el apóstol Pablo, pero nosotros no estamos predicando solamente cuando nos venimos y nos ponemos en este rincón, con el cañón detrás, con la música de fondo o en la radio. Nosotros somos una máquina de palabras, de generar, de dialogar con nuestro entorno, ¿sí? Como individuos y como iglesia. Amén. Así que el Señor, como conociéndolo, nos advierte que de cada palabra ociosa, la palabra ociosa, en otras versiones, la Ausejo, no hace falta que vayas para que no te líes mucho ahí. En la versión Ausejo, por ejemplo, dice palabras sin fundamento. Eso que yo les decía de jalar de un versículo y que se cumpla, porque es un versículo y porque está escrito. Pero no cumplí nada, no hice nada para generar que esa promesa venga a mí o para desatar, ¿sí? Ser yo el que genera a través de la palabra lo que Dios ha dicho. La palabra ociosa es también una palabra sin empleo en el Strong, en el original. Sin empleo, desocupado, ¿sí? Sin sentido, sin propósito, sin dirección o sin objetivo. Decir por decir, hablar por hablar, citar un versículo, cantar una canción, porque sí nomás. ¿Sí? Siempre nuestra mentalidad tiene que ser de trabajadores, de hacedores, porque vamos a hacer por la palabra. Entonces, no nos puede agarrar mal utilizando la palabra, ¿sí? O utilizándola en vano o dejándola sin trabajo. Fíjense que la palabra, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:15. La palabra tiene poder en sí misma, ustedes lo saben. La misma palabra, hablando de sí misma, dice, las Escrituras como dicen, que es eficaz, ¿sí? ¿Cuántas cosas dice de ella? Que es eficaz, que es más cortante que espada, que entra, que penetra, que separa, que no vuelve vacía. Cuando la palabra habla de la palabra, habla de algo que da resultado, está garantido y que tiene poder. Por eso nosotros nos abrazamos a la palabra. Fíjense que nosotros como en me he equivocado otra vez. ¿Segunda es esa? Qué lástima que no abrí. Es poner el buscador, porque me he equivocado yo de versículo. Hablando del obrero aprobado. Preséntate a Dios como un obrero aprobado, haciendo un buen uso de la palabra. Parafraseándolo hasta que lo encuentren, haciendo buen uso de la palabra. Entonces nosotros como obreros nos presentaremos delante de Dios y tendremos que comprender que hemos hecho, o por lo menos hemos tenido la posibilidad de hacer bien. ¿Es segunda? Decilo. Perdón. La segunda carta a Timoteo, claro, preséntate aprobado como obrero. Como un obrero aprobado, perdón. La palabra obrero en el original es la palabra hacedor, como un hacedor
que usa la palabra, porque el principio que manejamos esta noche es que todo lo que voy a hacer lo voy a hacer por y con la palabra, ¿sí? Entonces no hay inocencia, yo ya soy una herramienta de Dios por formar parte de la iglesia y por haber tomado la Biblia, ¿sí? O las Escrituras como la fuente de inspiración para intentar llegar a quienes quiera o a donde quiera, ¿sí? Entonces ya he asumido una responsabilidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra obrero, la palabra ergate, es un hacedor de obras, ¿sí? Un hacedor de obras. Y la palabra uso, que por ahí sí me gustaría mirarla con el Strong, la G3718, nos habla de una forma de usar la palabra. Dice que hace un corte derecho. ¿Ven? Fíjense lo que significa. El usar la palabra, usar bien la palabra de verdad. ¿Ahí lo ven? Hacer un corte derecho. Dividir correctamente. Más abajo en los otros diccionarios, en el BINE, nos habla metafóricamente como quien también separa la tierra como abriendo un surco teniendo en cuenta una buena siembra o el cuidado para hacer una buena siembra. ¿Sí? Ustedes saben que la palabra sí extrae, sí divide, sí separa, es lo que decíamos en Hebreos 4, ¿sí? Hebreos 4:13 habla de ella así. Si lo pone para recordarlo, 12, perdón. Es un corte derecho, recto, preciso. No es un movimiento violento, es muy definido. La palabra va y hace conforme para lo que fue enviada, pero es muy preciso. Por eso me gustó esa palabra uso, la palabra orsotomeo o algo parecido, que significa hacer un corte derecho. Separa, como dice 4:12, es eficaz, más cortante, que toda espada de 2 filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando se habla de esa palabra, se habla de una palabra que va trabajando. No, la palabra de Dios no es ociosa. Entonces, ¿por qué el Señor dice que los hombres pueden utilizar o pueden hablar palabras ociosas y que tendrán que dar cuenta de ello? Porque entonces no están hablando según Dios, ¿sí? No están siendo cortantes, ni dividiendo exactamente, ni abriendo un surco delicadamente para que la siembra sea buena. Vamos a mirar, a observar un poco, porque la palabra tiene poder en sí mismo. Puede que entonces los que no tengamos pericia o no hemos tenido tanta pericia hasta esta hora para manejar o hacer un buen uso de ella, seamos los hombres a los que se nos ha dado esta oportunidad. ¿Sí? En Marcos 4:16, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta parábola hablando de siembra? Aprovechando que esa palabra uso nos habla no solo de un corte perfecto, recto, delineado y preciso, no a lo bruto, sino que muy como quirúrgico, sino que también nos habla del poder hacer un surco pensando en un cuidadoso cultivo, ¿sí? Cuidando el detalle, un surco bien hecho. En esta parábola, parafraseándola toda un poco, ¿se acuerdan? Poneme un poquito el 15 para que se acuerdan, estamos hablando de la parábola de la siembra, ¿sí? En esta parábola, un poquito más abajo, más arriba, perdón, el 14 por ahí. Si no saben esta parábola, no entenderán todas las palabras. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero que después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Qué es lo que se siembra ahí? A los hombres que reciben la palabra. Las semillas son los hombres. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que luego no pudieron contener la palabra. ¿Entienden? La palabra tiene poder. Los que podemos estar desechando la palabra somos los que alguien ha sembrado.
¿sí? Estos son los que fueron sembrados. Entonces la semilla son los hombres y los que tienen que guardar la palabra son los hombres. Esto se los digo para que comprendan que la palabra, comprendan conmigo el peso que tiene la palabra, que la palabra es eficaz. Lo dice Romanos 9. Esa parábola nos habla no de la característica de la palabra como semilla, sino de hombres sembrados en diferentes ambientes, ¿sí? Que tendrán que guardar la palabra que oyeron. Solo uno en esa parábola es la que lo puede, la oye, la guarda y la hace, es el que puede decir dará fruto de lo que escuchó. Pero los demás fueron sembrados en pedregales, fueron sembrados en tal lugar. Es decir, no se cuidó o no se les delineó, no se les trazó el surco para que el cultivo sea un cultivo delicado, un cultivo importante para Dios. Se soltó la palabra, esa que dijimos que abre, corta rectamente para Dios. No se preparó el terreno al hombre, pero la palabra no por eso deja de tener eficacia ni poder. Por eso, para salir un poco de la frustración que tenemos cuando las cosas no resultan, Él vino para aumentar, para hacernos conocer con mayor profundidad la palabra de Dios. Él decía, recuerdan cuando hablaba con los religiosos, Él les decía, ustedes habéis oído, ¿sí? No codiciarás la mujer, pero yo les digo, ¿sí? Que aún si con el pensamiento, es decir, Él vino a aumentar lo que se había dicho, vino a aumentar la profundidad de la palabra, vino a traer otra dimensión de palabra, otra exactitud en lo que se hablaba, ¿sí? Por eso también el sistema religioso no lo podía reconocer, ni podía entender su lenguaje. Él les decía, oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿sí? Como que no rectificaba, no estaba anulando, pero sí aumentaba el conocimiento de ellos, ¿sí? Entonces cuando yo hago, así hablo, y por lo que hablo es lo que soy, o sea, tengo que manifestar mi identidad, ¿sí? Hablo lo que soy, no solamente sabiendo por lo que hago, sino sabiendo quién soy. Si yo sé quién soy, sé lo que tengo que hacer. Si no, después me daré cuenta por lo que hice quién soy. Y eso es como estar probando. Eso es un poco irresponsable. Uno tiene que tener claro primeramente la identidad. Imagínense que si usted va al médico y después que lo abren dice, no, yo la verdad que no soy médico. ¿No? Y usted con la poca anestesia como para poder estar consciente de lo que está pasando. Sería un acto en lo natural de locura, ¿sí? De locura. Pero fíjese si nos pasara a nosotros con la pericia en la palabra, ¿sí? Puede que eso sea más común de lo que creemos. Juan 8:25, su identidad era lo importante a la hora de hacer. Porque él hablaba y cuando hablaba, hacía. Lo que enseñaba, oía, lo que le había enseñado su padre. ¿Sí? Hago y hablo. Esta es su identidad. ¿Y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, yo soy lo que desde el principio les dije. Siempre se los dije. Si ustedes van un poco más arriba, al principio del capítulo, Él les dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Él no ocultaba su identidad. Lo que ellos no comprendían qué era lo que hacía. Qué era lo que había venido a hacer. ¿Por qué hablaba cosas tan diferentes? ¿Sí? Y tan, para ellos, blasfemias, ¿no? En el 8:12, fíjese, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se acuerdan cuál era la luz de la vida? La del principio, Juan 1:1. ¿Sí? Hablando del verbo, Juan 1:1, ¿qué dice? ¿Sí? En el principio. Y la luz era la vida de los hombres. Y todo lo que por él fue hecho. Miren. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso arriba dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él lo hacía con luz
con una luz diferente a la que reconocían, podían o conocían los religiosos. Entonces, ¿quién eres? Te lo dije en el principio. Por eso nosotros nuestro mensaje siempre jala todo desde el principio, desde el origen, desde una identidad que el hombre natural desconoce. ¿Entienden? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces hay una oportunidad en los tiempos, porque todo aquello que fue tendrá que volver a ser, pero el filtro será la palabra hablada. Si no se habla luz, lo que se hizo como si no se hubiera hecho. Si no se habla luz, que era la vida de los hombres, y ahí estamos hablando de la revelación de la palabra. ¿Sí? No solo de la palabra. Entonces todo lo que Él hacía es todo lo que nosotros estamos llamados a hacer, como en el principio. ¿Amén? ¿Me siguen? Estamos haciendo solo la memoria, Romanos 9:16, memoria del poder y la eficacia que tiene la palabra en sí misma, pero que nosotros podemos pervertir el resultado, perder el resultado, no encontrarnos nunca con lo que hemos hablado, porque dijimos que por la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Dice Romanos 9:16. O a lo mejor me pasa a mí, no más. Y ustedes con cara de 1 entre 7.000 millones van fantásticos. Dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere. No, otra vez. La palabra no falla. Búsquenme a los asistentes ahí. Seguro que lo escribí al revés. Romanos, seguro que está, dice el apóstol que la palabra no falla. ¿Sí? La palabra no falla, la palabra es eficaz. ¿Alguien lo está buscando? 9:6. Gracias. 9:6. Solo pone el 6 y va. Miren, ¿ve? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No es que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla, es 100% eficaz, poderosa. Y todo lo que dice de ella misma es verdad. ¿Entienden? Entonces ahí estamos implicados en el resultado, porque ella no falla. Vamos a ver un salmo, a ver si podemos ser redarguidos por la palabra. Salmo 40:12. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no obtenemos eso que quisimos hacer? ¿Cuál es la obra a la que tendríamos que estar arribando por lo que conocemos y que hemos hablado? Como iglesia, como individuos cada uno. Me han rodeado males sin números. Me han alcanzado mis... No puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y... El corazón falla. El corazón del hombre falla. ¿Sí? Se ve rodeado por sus propias maldades. Tiene que reconocer sus maldades. Por lo menos las está reconociendo. Porque nosotros de repente se nos eleva, cuando somos motivados solamente, ¿sí? Por esta administración de la palabra, si nosotros nos dedicáramos a motivarnos unos a otros, nos sentiríamos fantásticos e iríamos, ¿sí? Erguidos, sacando, ¿sí? Haciendo fuerza y queriendo llevarnos la vida por delante, pero cualquier cosita nos va a desestabilizar, porque no es ánimo lo que necesitamos. Necesitamos un corazón fuerte, firme y bien establecido para sostener lo que Dios ha dicho. A la palabra. La palabra no falla. Dice que nosotros tenemos que crecer y ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite en nosotros. Recién dijimos que el Señor era el verbo, la palabra. Él no falla. Los que tienen que estar fortalecidos somos nosotros. No necesitamos una iglesia animada. Una iglesia que se le trabaje la estima. Sí, vos podés, animate, sí, si vos estás... No.
Necesitamos gente operando desde el espíritu, que es su verdadera identidad o la primera, que luego afectará a su cuerpo y afectará a su alma. Y estará en el lugar que tiene que estar cuando tenga que estar, cuando todas esas cosas se le revelen, cuando la luz o cuando se le haga la luz. ¿Entienden? ¿Me siguen? Y están de acuerdo en el poder de la palabra. Una palabra que actúa. ¿Por qué no, ni es tan rápida como dice que es? Entre comillas estoy hablando. Estoy como si quejándome, jugando a que me quejaba, de que por qué no se da tan rápido. ¿Por qué no maduramos tan rápido? ¿Por qué no se transforma tan rápido? ¿Por qué no sucede lo que dice que va a suceder? Si el versículo tal lo dice, ¿sí? Si lo citó Pablo, si lo dijo Isaías, ¿qué es? ¿Sí? A mí por tiempo muchas de esas preguntas vinieron a mi mente. Tuve que buscar respuesta a todo eso, ¿sí? Porque una cosa era lo que oía y otra cosa era la que vivía. Después comencé a hablar y lo que hablaba no era tampoco lo que generaba. Porque con un versículo yo quería dedicar las 24 horas en las que me había pasado el día maldiciendo. Y maldecir es hablar mal, ¿sí? En mi ignorancia. Dice que Dios por un tiempo perdona o deja pasar el tiempo de la ignorancia. Pero como iglesia estamos en un tiempo específico, ahora lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses 2:13. Una de las respuestas de cuando, porque la palabra no falla, es poderosa en sí misma, tiene autoridad para hacer todo, para lo que fue enviada. Nosotros damos gracias, sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Ven cuando la palabra actúa? Cuando se recibe al que viene, ¿sí? Como enviado y que viene de parte de Dios, hablando la palabra de Dios. Entonces ahí la palabra actúa, entonces ahí la palabra es eficaz, entonces la palabra ahí corta y hace recto. Porque también he sabido, iba a decir supido, hablando de palabras, también he sabido recibir, ¿sí? Al que venía como de parte de Dios. Ahí la palabra dice, actúa en vosotros los creyentes. ¿En qué habían creído? Según el apóstol, en los enviados, ¿sí? ¿Cuál es la obra? Le dice a los religiosos, le preguntan, ¿y cuál es la obra de Dios? Que crean en el que se ha enviado, que crean en el enviado. Esa es la obra. Eso es lo que hay que hacer en primera instancia para que la palabra comience a actuar y que yo pueda gustar de esa palabra que hablando de sí misma dice que va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer y no vuelve vacía, vuelve a Dios con producción y con buenas noticias también. Entonces veíamos que la palabra no falla, nos puede fallar el corazón. Si nos falla el corazón, nos falla todo el centro de nuestra voluntad. Podemos no estar animados para recibir al enviado. Podemos no tener ganas de escuchar a alguien de determinada hora, o determinado día, o porque fulano, eso son fallas, ¿sí? La palabra falla también es muy profunda en sí misma, pero no quiero detenerme tanto. Ustedes saben que yo soy por ahí de detenerme mucho en los detalles. No quiero agobiarlos porque quiero avanzar en la idea. Solo quiero estar segura de que me acompañan y están de acuerdo en que la palabra sí tiene poder y que la palabra no falla. Y el que está expuesto es mi corazón, ¿sí? Ustedes saben que la palabra tiene que hacer muchas cosas en esta hora. Dios quiere a través de su palabra hacer muchas cosas. Pero en esta hora hay ciertas de todo lo que Dios ha hecho, que en esta hora se tienen que manifestar, hoy se tienen que manifestar, ¿sí? En su iglesia y por su iglesia a través de la palabra. Entonces quiero que miremos con detenimiento, algo más de esas, decía el salmista, mi corazón falla, pero él se vio rodeado de maldad. Él estuvo rodeado de maldad.
Él pudo reconocer que había maldad. Y esa es una parte dentro del proceso que nos hará vivir la palabra, es reconocer el mal que hay en el hombre. Y que queriendo hacer el bien no puede hacerlo. Hay algo que lo detiene, hay algo que lo estorba. Aún siendo el anhelo de su corazón, solo no puede, ¿sí? Solo no puede encarar estas situaciones. Para que el corazón no falle, ¿sí? Pero también para tener en claro qué es lo que me rodea cuando dice me rodea la maldad. Vamos a mirar Deuteronomio 5:9. Estos son temas que no les queda mucho tiempo por ser desvelados, ¿sí? Nosotros lo vamos a mirar como un misterio, pero lo vamos a ir observando un poco esta noche para hacer un ejercicio para lo que sé que Dios desatará en breve sobre nosotros en una meditación más profunda en cuanto a la maldad que nosotros 5:9 que tantas veces nos ha rodeado y nos ha hecho fallar el corazón. Un corazón fallido, cuando te falla el corazón, ¿qué pasa? Es en lo natural, ¿no? Lo espiritual ya vimos, la palabra queda inoperante, pero en lo natural, ¿sí? Nos quedamos, un enfermo cardíaco es algo muy delicado, está siempre ahí al borde de, ¿sí? Entonces, sería una manera de ver una falencia en el cuerpo. Este Dios fuerte y celoso, ¿sí? Quiero que miremos acá. Un Dios fuerte y celoso que visitará la maldad. Este es un versículo que nos ha dado hasta un poco de temor, ¿no? A la hora de que lo hemos oído y hemos contado para atrás, hemos contado para adelante, porque dice que nos visitará, dice que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me aman menos. Tercer y cuarta generación. Yo he hecho esa cuenta. Después de mí, fulano, pero siempre arrancaba de alguien. El tema es que todos somos o la tercera o la cuarta generación de alguien. Entonces no hay uno que no sea visitado por la maldad. No hay uno al que Dios no le tenga que salir al encuentro por la maldad. Tercera y cuarta generación también nos está hablando de un padre y de un hijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando Jesús se encontró con un joven endemoniado, le preguntaron y el padre, ¿sí? Y de ahí empezamos a sacar muchas conclusiones, si es el pecado del padre el que lo paga el hijo. En eso hay mucho que decir, difícil de explicar, y hay erudito en la casa, la pastora, que se encargará. Pero yo quiero hacerlos pensar por un momento, ¿para dónde contaría usted, si como tercera o como cuarta generación? En realidad todos somos tercera o cuarta generación de alguien. ¿Sí? Así que en estos días no nos sería muy, Job 31:11, no nos sería muy conveniente empezar a contar, bueno, mi abuelo, mi padre, yo soy el tercero, mis hijos, o yo el primero, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Eso se ha hecho, ¿sí? Y no digo que no sea así, pero estaríamos todos sacando cuentas solamente por o dos más abajo o dos más arriba. 3, 4 para abajo, o 1 y 2 para arriba. En algún lugar me tendré que ubicar. No estoy sanando a los 7.000 millones que habitan conmigo. Tengo que habitar en un tiempo diferente que nos está implicando a todos. Por eso digo que tercera y cuarta somos todos. Dice, es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. La maldad y la iniquidad la tienen que tratar, ¿sí? Los jueces. Usted sabe que la iglesia está llamada a juzgar. ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas de la vida, dicen las Escrituras, si estamos llamados también a juzgar los ángeles? ¿Sí? Lo dice. Es así. Entonces, la capacidad de juzgar, es decir, de discernir, de por la palabra poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Por la maldad del hombre, que ha quedado detenido con el corazón que le ha fallado y que ha inhabilitado una palabra, es nuestra, como iglesia. Que los mayores tendrán que, y hablando de mayores hablo de espíritus mayores,
tendrán que ser como aquellos de Apocalipsis, recuerdan que están sentados en el trono y a eso se les ha concedido la facultad de juzgar. ¿Sí? Por eso digo que esto sí es un tema que le compete a la iglesia y que tendrá que encontrar respuestas. Mateo 12:37, lo citamos hace un momento, decía que por la palabra hacemos bien y mal y seremos juzgados por eso. Entonces esa maldad o esa iniquidad sale del... por lo que se ha hablado, es la suma de lo que se ha dicho. Por eso las generaciones siempre han sido tratadas por la palabra. Pero yo creo que en esta hora nosotros somos una generación que tendrá que ser tratada con otra dimensión, otro peso en la palabra. Por tus palabras serás declarado justo. Justo es el que hace justicia, dice Santiago. ¿Sí? O serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Amén. Lo que nosotros hacemos lo haremos bien o mal y lo haremos por lo que hablamos. Y si vamos a seguir observando al Señor Jesús, ¿sí? Quien luego se levantó como el Cristo, pero que siempre supo a qué había venido, entonces de alguna manera siempre fue el Cristo, solo que se manifestó a los hombres cuando entregó su vida, ¿sí? Como él ungido, como un legado, pero muchos lo reconocieron antes, ¿se acuerdan? Muchos lo reconocieron. Él no dijo hasta cierto punto que era el Cristo, él siempre fue el Jesús, el Maestro, ¿sí? Fíjense, en el verso 12, hablando del tiempo y mirando qué es lo que tenemos que hacer en esta hora como iglesia. Si tenemos que saber, si nosotros hoy podemos saber qué es lo que tenemos que saber, vamos a tener que saber qué hablar. Porque dijimos que hacemos según hablamos. Entonces yo te digo, iglesia, en esta hora tenés que hacer tal cosa, vas a tener que saber, y voy a tener que saber qué decir. Para provocar y para hacer. Para generar, para producir la voluntad de Dios en la tierra. Se le frunce el ceño. Porque capaz que no está entendiendo hasta ahora, pero deme un tiempito más. Declina el día. Lucas 9:11. El 12, Lucas 9:12. Si como iglesia nos dicen hay que hacer tal y el hacer es por la palabra, voy a tener que saber qué decir. ¿Sí? Si como iglesia o como individuo dentro de la iglesia tengo que generar o hacer para mi vida o en función de lo que quiero, de lo que anhelo alcanzar, voy a tener que saber qué decir, porque eso dependerá del resultado. Si quiero traer a mi familia, voy a tener que saber qué decir, porque el versículo lo dice, ¿sí? Y tiene poder, pero dijimos que ahí hay algo que no estaba resultando, porque la palabra no falla, falla mi corazón, porque había maldad, ¿sí? Y según lo que leímos en Deuteronomio, en todos hay maldad. Por eso tiene que visitar a las terceras y a las cuartas generaciones. Y por eso les dije que no es bueno hacer matemáticas, por lo menos hasta que no tengamos resuelto el misterio. Y considerarnos todos, a lo mejor en algún momento rodeados por esa maldad o confesando esa maldad. El día había comenzado a declinar. Quiero que miren en la hora que esto estaba sucediendo. El día había comenzado a declinar. Nosotros como iglesia estamos declinando el segundo día, terminando el segundo día, ¿sí? A las puertas del tercero, pero declinando el segundo día. El Señor Jesús decía, el primer y segundo día, liberto, es decir, hecho fuera demonios y sano. Y al tercero tengo que acabar la obra. Todo lo que dije que voy a hacer, lo tendré que hacer para presentárselo a Dios. Entonces ahora hay una oportunidad en esta hora, declinando el día, entrando, terminando ya el segundo, ¿sí? Es el tiempo cronos de la iglesia, hablando del tercer día, un día como 1000 años, en que nosotros vamos a tener que ser hallados en este tiempo de oportunidad. Fíjense lo que estaba haciendo el Señor Jesús en el verso 11. Si en esta hora tengo que hacer, porque está declinando el día, tenemos oportunidad de sanar. Él lo sabía, dice, la gente lo supo, le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios. ¿Qué es hablar del reino de Dios? Es hablar de gobierno.
¿Sí? Si vamos a hablar de gobierno, vamos a tener que saber que hay que gobernar. Entre todas las cosas que hay que gobernar, hace unos días hablaba el apóstol Alberto del miembro más pequeño del cuerpo, la lengua. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. En esta hora hay necesidad, hay muchos que necesitan ser curados. Y no estamos hablando de una sanidad física. Usted sabe que los milagros y las sanidades físicas han sido y serán siempre parte de las señales y de la demostración del poder. ¿Sí? Pero en esta hora el Señor está hablando de otra sanidad. Hay quienes necesitan, no dice que todos, a quienes curaba. Hay algunos que tienen necesidad de ser curados. Y en esta hora la iglesia necesita sanar ciertas cosas. Porque como iglesia dijimos que está declinando el segundo día, las puertas del tercero, donde la obra tiene que estar acabada. Entonces en el segundo día hay cosas que tienen que ser sanadas. ¿Amén? Esto es un tiempo profético. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, estar sanando. ¿Cómo sanamos? A los gritos y rogando y ayunando, hablando palabra de gobierno. Les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. La necesidad de que la gente, de que el hombre y la mujer que habita dentro de la iglesia, que es la que tiene necesidad de ser sano, comience a practicar el gobierno a través de la palabra. La palabra tiene que enseñorearse de mí. Queremos que el reino de Dios sea establecido, pero en mí no hay gobierno de la palabra. La palabra no se enseñorea de mí, no es efectiva, no actúa, porque no sé recibir a los que son enviados, por ejemplo. ¿Entienden lo que les digo? En este tiempo hay una sanidad para los que necesitan ser curados. Y lo que les quiero decir es que es la iglesia la que tiene que ser curada de estas cosas. ¿Sí? Declina el día. A las puertas de lo que en el tercer día no podemos salir corriendo a hacer cualquier cosa, ni a hablar cualquier cosa. Si no hablamos hoy del reino, que es decir, darle la autoridad a la palabra para que gobierne sobre la vida de los hombres y las mujeres de la iglesia, difícilmente llegaremos al tercer día, como dijo el Señor Jesús, presentando una obra acabada. Al tercer día tengo que acabar la obra, tengo que presentar perfecto a todo hombre, decía el apóstol Pablo. Queremos arribar al tercer día y presentar las obras perfectas, salteándonos este declinar del día del segundo que habla de una sanidad diferente a la que hemos vivido, como los milagros en nuestro cuerpo, y gloria a Dios por todo eso. Pero saben que de alguna manera la gente se ha quedado detenida en esa sanidad. Y somos capaces de orar y está bien por nuestra sanidad física, pero sabe que no hay mayor sanidad que la que viene a través de la palabra, porque regenera todo mi cuerpo. No le damos tanta gloria a Dios por estar sano como si nos sana de algo físico. ¿Por qué no pasamos todos los días a dar gloria a Dios y testimonio? Porque hoy no tengo nada en mi cuerpo, estoy sano. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de milagro solamente. Pero no estamos gustando de la regeneración que es a través de la palabra. Como iglesia tenemos sanidad. Y no es la de mi cuerpo, la de ella, la de él, la del otro, la de aquel. Hay una sanidad superior a la que Dios quiere que arribemos porque está declinando el día. Al segundo hay que sanar y libertar. Pero yo me voy a enfocar en sanar. Entonces, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Depende de la palabra que voy a soltar. Sanearé o traeré sanidad por lo que hablo. La iglesia habla. La iglesia es la que administra la palabra. Entonces, la iglesia es el médico. ¿Sí? Hablar de reino es hablar de gobierno. En la iglesia hay un gobierno, ¿sí o no? ¿Sí? Constituido, bien constituido. Primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego vienen todos los que hacen milagros. Perfectamente constituido. Efesios 4:11, los 5 ministerios. El ministerio apostólico como primero, que es el que tiene la capacidad de engendrar. El gobierno de las casas lo tienen los padres. Entonces, si yo no hablo eso, no tendré una iglesia sana. Y está declinando el día.
Hay muchos que tienen necesidad de ser curados. Por eso esa sanidad no era para todos. Empecé diciendo de los 7.000 millones que hay por el mundo. Pero ahora es para los que tienen necesidad de ser curados. 103, Salmo 103, 3. Los 5 beneficios que desarrolla este salmo, que muestra este salmo, hablando de los ministerios de una iglesia completa y operativa, como la nombra Efesios 4:11, están en este salmo. Pero me quiero centrar en 2 oficios que están en el verso 3. Dice, Él que tus culpas perdona y que cura todas tus dolencias. Está hablando del espíritu apostólico y profético. ¿Sí? El espíritu apostólico y profético no solo redime la iniquidad o esa maldad que me rodeaba y que hacía que fallara mi corazón, como decía el salmista, sino que además trae sanidad. ¿Sí? ¿En qué versión estamos? Vamos a la Reina Valera. Estamos en la Jerusalén. Ahí. Perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. ¿Sí? Entonces, sin estar operando este espíritu, esta manifestación completa y de gobierno dentro de la iglesia, el espíritu apostólico y profético, ¿sí? No veremos sanidad, ni seremos redimidos de la iniquidad, que es el gran misterio que todavía falta revelar, pero estamos a las puertas de que estas cosas se nos revelen. Pero mientras tanto, sanemos lo que tenemos a la vista. Que no sea mi carne, que encuentre la enfermedad dentro del cuerpo, que no sea mi carne será regenerada. ¿Amén? Mi carne será regenerada por el mensaje. El Salmo entonces nos muestra al apóstol y al profeta operando. Tito 2:14. Entre los 5 beneficios, estos 2 son los que desatarán o los que arrancan con una vida diferente. Redimido, sano, ¿sí? Cumpliendo lo que dijo el Señor. Les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Esta dolencia que no es de todos, esta dolencia que es de su iglesia. Dice Tito 2:14. Él se dio a sí mismo. El mismo que dijo yo hago y lo que hago lo hago hablando. Porque hablo lo que me enseñó mi Padre. Lo mismo que podemos hacer nosotros a la hora de hablar lo que se nos enseña. Hacemos, por eso necesitamos hacer bien. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio por esto. ¿Hemos gustado salir de la iniquidad? No. La iniquidad está operativa, ahora la vamos a ver. Sigue siendo el misterio de la iniquidad y está operativo. Aún Él dando su vida por todas las iniquidades. Lo mismo que cuando salmeamos el por tus llagas, ¿no? Ustedes saben que eso trae mucha frustración en la intimidad a muchos. Pero si nosotros encima ponemos a la luz de que no es la enfermedad por la que encima está padeciendo, no es esa la enfermedad, sino que la dolencia es otra, regeneraríamos todo, el ser completo del hombre. Se dio para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio. Él es celoso de los que hacen bien, por la palabra. Por eso si recuperamos la palabra, la autoridad en la palabra, si soy un buen receptor, si conozco qué es lo que hay que hacer, hablaré lo que hay que hablar y por eso estará garantizado el resultado, estará garantizado lo que Dios ha dicho. Él es un Dios celoso de su pueblo, ¿sí? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él y el pueblo. Tiene celos por las buenas obras, tiene ganas de hacer lo correcto. Sí, eso es una forma de sanidad. Necesitamos ser sanados. Segunda de Tesalonicenses 2:7 en la Biblia al día,
nos habla de esta iniquidad, que como les digo, aún diciendo que Él murió por ella, murió por las iniquidades, se entregó, ¿sí? Y el Dios Padre entregó a su Hijo por aquellas. Nosotros no dejamos de ver la tendencia, la iniquidad, la no equidad. Cuando no hay equidad es porque no hubo juicio. No hubo juicio porque no hubo justo. ¿Entienden? Que es todo un proceso. Que no me estoy inventando una canción, que lo que estoy hablando son versículos. Que no importa la cita porque la que tiene poder es la palabra, no el versículo. Por eso tenemos libertad de hablar la palabra. Dice entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo dice Pablo. Post cruz, ¿se dice así? Después de la cruz. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. En la Biblia al día, VAD, acá mira. En la segunda, en la última fila, la segunda, esa. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Si el que me redime de las iniquidades y me sana las dolencias, es lo que dijimos que iba a estar operativo, con libertad en mi vida porque lo sé recibir, que es el espíritu profético y apostólico, ¿sí? Sabemos qué es lo que nos detiene. Entonces de eso tenemos que ser sanos. Jeremías 30:12. Esos son, cuando las cosas están en misterio, están en misterio. Y dará Dios a quien los pueda revelar la autoridad para hacerlo. Y seremos libres todos, no sanos algunos, sino los que tienen necesidad de ser curados. ¿Sí? Jeremías 30:12. Así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. Le está hablando a Sión, le está hablando a su iglesia, ¿sí? La que tiene necesidad de ser curada. La que cuando declina el día, el Señor Jesús le fue y le habló. ¿De qué le habló? De reino, porque sabía lo que tenía que hacer. Él dijo, al primero y al segundo tengo que echar fuera demonios y sanar. Y no estaba hablando de milagros. ¿Sí? Estaba hablando de los que necesitan ser curados. Curando a los que necesitan ser curados. Sión. ¿Sí? Él vio a la iglesia en este estado. Así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. ¿Por qué? No hay quien juzgue tu causa para sanarte y no hay para ti medicamentos eficaces. ¿Sí? Desabastecida, Sión. Cuando dijimos que el que nos redime de la iniquidad sana de toda dolencia. Identificamos el espíritu apostólico y profético. Entonces ya saben de qué carecía Sión. ¿Sí? ¿Quién tenía que juzgar su causa para sanarla? Miremos el verso 4. No, perdón. Job 13:4. Ahí hay mucho que decir en Jeremías 30, ahora vamos a volver. Pero mientras tanto, fíjense que entonces la sanidad vendrá por la capacidad de hablar lo correcto, porque tengo que hablar lo que hay que hacer. Y hablo lo que hay que hacer porque sé quién soy en esta hora, ¿sí? Dice Job 13:4, ciertamente vosotros sois fraguadores, hacedores, gente trabajando. Una mentira pone a trabajar a la gente. Es trabajo, ¿sí? Da tanto trabajo hacerlo bien como hacerlo mal. Sois todos vosotros médicos nulos. La palabra nulo habla de ineficacia, de inutilidad. Son médicos, pero inútiles. Porque han trabajado fraguando mentira. Todo lo que es mentira porque no hay verdad. La suma de su palabra es la verdad. Entonces hemos trabajado en la palabra y terminamos diciendo una mentira. Porque está hablando de nosotros.
como iglesia. ¿Sí? No todas las veces estas cosas se hacen con alevosía. A veces por ignorancia, otras veces porque me falló el corazón, fraguo mentira. Pero estuve trabajando, ¿sí o no? Sí. Ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, todos vosotros médicos, pero inútiles. Trabajando en lo que no habían sido llamados para trabajar. Entonces no está la pócima o el remedio o el medicamento eficaz que decía Jeremías. Jeremías 8:22. No hay bálsamo en Galaad. Hay un lugar, ¿sí?, donde nos tenemos que proveer de estos médicos, fíjense, y del medicamento. En el otro era ineficaz, los médicos inútiles, y en el Jeremías 30 el medicamento era, ¿cómo era, Robert, la palabra insuficiente? El medicamento. No hay bálsamo en Galaad, ¿no hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es una pregunta, porque si lo pregunta es porque debería haber sanidad para la hija de su pueblo. Tendría que haber bálsamo en Galaad, tendría que haber un médico en ese lugar. Abandono de personas se llama lo natural. ¿Sí? Si nos reconocemos como médicos y hay dolencia en el cuerpo, que no nos tengan que llamar y decirnos, hey, han cometido abandono, ¿sí?, por la responsabilidad que hemos asumido como iglesia. El medicamento ineficaz. En Galaad, mirando así como muy rápido, ¿no? Galaad era famoso por el bálsamo que se extraía, era rico en vid y rico en muchísimas especies con las que se fabricaban bálsamos, ¿sí? Bálsamos para sanidad, ¿sí? Bálsamo para sanidad. Pero también Galaad tiene algo famoso, un famoso encuentro que me interesa, porque creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Galaad significa, le pone el nombre Jacob, está en Génesis 31:47. Galaad significa o un montón de piedras para Labán, dice todo un montón de piedras, o para Jacob, que fue un altar, dice, estas son piedras de testimonio. ¿Sí? Los dos le ponen un nombre diferente. El que prevalece para el Señor, por tanto para las Escrituras, es Galaad. Un 31, Génesis 31:47. En ese lugar se separan, por fin, se deshace Jacob de toda la tarea, ¿sí?, que le impuso su suegro. Por 20 años estuvo trabajando. A Dios gracias, digo yo, no cumplió los 21 años, que serían 3 ciclos 7, pero eso para las matemáticas de otro día. Labán dijo, en este lugar, ve allá, lo llamó Labán Jegar de Saduta y lo llamó Jacob Galaad. Al mismo lugar le pusieron dos nombres diferentes. Pero ese lugar se convirtió en un antes y un después para Jacob. Mientras que para el suegro era un montón de piedras, que es lo que significa ese nombre raro, para él era piedras de testimonio. Ustedes saben que el lugar donde se divide, ¿sí?, nuestra vida es cuando alguien da el testimonio sobre nosotros. Para ahí hubo un quiebre en Jacob. Él terminó con la obra o el trabajo impuesto por el suegro para tomar las cosas que vendrían por bendición. Es un límite, Galaad. El lugar del testimonio. El que dio testimonio de Cristo como un Pedro, se lo puso a hacer para la iglesia como piedra edificadora. Lo que se habló fue definitorio. Ahí se acuerdan, tú eres el Cristo, entonces yo te digo que tú eres Pedro. Y a ti te daré las llaves. Y el infierno o el Hades no prevalecerán contra mi iglesia, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación, el testimonio de quién soy y quién es Él. Si yo sé quién es Él, sabré quién soy yo. Una iglesia que devuelve la identidad. Jacob comenzó a vivir su identidad.
Por eso es un antes y un después. Una iglesia que sabe quién es, sabrá qué es lo que hay que hacer, pero también se tendrá que ocupar de saber qué hora es. Y que está para nosotros como generación declinando el día y tenemos que hallar sanidad. Es sanidad plena, saber quién soy. Es de lo primero. ¿Tiene apuro? ¿O está mirando el reloj profético? Es hora de ponerme agua, muy bien. El reloj profético, ¿sí? El reloj profético que comienza ¿cuándo? Cuando me dicen quién soy. Mientras tanto no podría ser para Dios, porque si no sé quién soy, no sé ni lo que voy a hacer. Y haré, pero no soy, ¿sí? Dice Jeremías, volvemos al 30:17. La promesa de Dios que sobre Sión vendrá sanidad. Gracias, diácono. Yo haré venir sanidad para ti. Sigue hablando a Sión. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Entonces, traeremos el bálsamo de Galaad. Haré venir sanidad. Sanaré tus heridas. Deshecha te llamaron, estación de la que nadie se acuerda. Nadie se acuerda. ¿Cuándo hay que hacer memoria? Cuando me siento a la mesa, cuando entro en pacto, cuando soy impartido por la palabra. Entonces, si no solo no recibí al que he enviado, que me viene a hablar la palabra, no lo recibí, no recibo la sanidad que viene de parte de él como iglesia, tampoco me harán hacer memoria de Sión, ni me recordarán en el estado que está Sión. Lo tuvo que hacer Dios a través de sus profetas, recordar cómo estaba Sión, salirle al encuentro a los hombres. Vamos a mirar el Salmo 141:5. Si encontró el medicamento eficaz, si encontró médico, después de que supo quién era, si me permiten usar Galaad de esa manera, por eso le dice, 141:5, por eso le dice, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Que no hay médico en Galaad? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay quien juzgue la causa de la hija de Sión? Reclamando lo que él había dotado, ¿sí? Fíjense, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, no me herirá la cabeza. Que el justo me castigue y que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Necesitamos la reprensión? Nos sana la reprensión. Viene de parte del justo, que no solo es un Cristo o un Jesús místico. Dijimos que la iglesia sana y justo es el que hace justicia. A mí me ha justiciado, es decir, me ha traído el equilibrio, la equidad, quien me habló a mi vida. Y ese es el que me gobierna la paternidad. Y se enseñorea de mí por medio de la palabra. Y estas cosas antes me daban mucho temor, pero hoy reconozco que lo que manejan, así como Pablo decía, le doy gracias a Dios que ustedes me reciben como, no como un hombre, sino como de parte de Dios y que la palabra que traigo, entonces el que se señorea de mí es Dios. ¿Entienden? Por eso lo que sanaba de parte de Jesús era una palabra de gobierno, les hablaba de reino y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Quien reconozca necesidad en esta hora de ser curado, será sanado. Amén. Porque en Galaad la podemos traer desde ese lugar. Si sabemos quiénes somos, ¿sí? Es el comienzo de la sanidad. Bien fortalecidos en la identidad como iglesia. Volvemos al 30:20 de Jeremías, por fin. ¿Cuál es el propósito de estar sanos? ¿Sí? Decíamos que la maldad, por la maldad se visita la tercera y cuarta generación y muchísimas veces hemos visto que las enfermedades genéticas, que de dónde viene, que cómo vamos, que cómo hacer para parar, que si oramos, que si ayunamos, y la maldición familiar, cosas que vivimos en los días de nuestras carnes. ¿Sí? Decíamos hoy, parafraseando un poco las escrituras, dice, si ustedes tienen que juzgar a los ángeles, no van a poder juzgar las cosas de estos días, esas cosas pasan en estos días. Por eso necesitamos develar los misterios, que nos develen los misterios. En el 20, ¿cómo dice? Miren, sanándose ya. Sión, ¿no?
volvemos a donde Sión va a ser sanada. Se reclama para ella la sanidad. ¿Y serán sus hijos? Como antes. ¿Cómo éramos antes? Como en el principio. ¿Cómo éramos en el principio? Santos sin mancha, perfectos, sanos, libres. Pero algo pasó. Y ahí hay misterio. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada. Eso es lo que necesitamos cuando hablamos de sanidad. Una iglesia que sus hijos sean como antes. Que no andemos contando generaciones ni maldiciones, sino que tengamos hijos como antes. Eso es parte de un misterio, como decíamos recién. Como antes, dice Efesios 1, 3 y 4, en él fuimos escogidos. Santos y sin manchas, para ser presentados delante de él. Santos y sin manchas, es decir, perfectos. Usted sabe que la mancha en el Antiguo Testamento era señal de enfermedad, ¿no? En Oseas 14, 4. Yo sanaré su rebelión. Algo pasó a estos hijos que tienen que ser como los que eran antes. ¿Rebelde a qué? ¿De qué reniegan? ¿De qué hablan mal? No vamos a ir para no estirar mucho. ¿Se acuerdan que hay muchos que hablan mal de las potestades superiores y acarrean para sí mismos perdición o corrupción o muerte? Dicen otras versiones o el original. Hablando mal se trae la muerte, la enfermedad. Pero dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Sí? Sanidad. La rebelión es una enfermedad, es una de las dolencias. ¿Rebelde a qué? No, porque yo como Pablo no soy rebelde a la visión. ¿Sí? Eso lo pudo decir Pablo después de aguantarse a Ananías, Bernabé y a todos esos que tuvo que aguantar. A que le impongan las manos. Que no es un acto o un suceso o un momento, sino que le impongan las manos y que te empiece a trabajar la operatividad de la iglesia. Todos los ministerios sobre mi vida, hablando lo correcto. Jeremías 30, 24, como para ir terminando y orando sobre un último versículo, porque entiendo que lo que Dios quiere hacer no solamente recetarnos el medicamento, sino para que nosotros seamos parte de los sanos, de aquellos hijos del principio. Mire, dice, mira más abajo, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Dios no se calmará. Dios no va a detener, ¿sí?, su mano, su operatividad, su forma de hacer, es decir, su palabra. La palabra permanece, ¿sí? La palabra es eterna, la palabra seguirá trabajando hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. La palabra profética más segura es la palabra. O la profecía más segura es la palabra. ¿Entienden? Es la palabra. Y la palabra nos habla de todo esto. La palabra nos habla del tiempo y según el tiempo en el que nosotros estamos andando para Dios, ¿sí?, es la tarea que tenemos asignada. Hoy miramos sanidad. Iniquidad y sanidad van de la mano y es un misterio. Entonces vamos a tener que ser libres de todo esto. Para muchos dice, en el fin de los días entenderéis esto. Si yo soy médico tendré que entender antes, porque si no sería un irresponsable. Yo entiendo que lo que Dios quiere hacer es hacernos entender, ¿sí?, para que en los finales de día se manifiesten aquellos que tienen en su mano o en su poder, más bien en su boca, la sanidad para Sión. Salmo 90, 16 y 17. Con esto terminamos. El comprender el poder de la palabra y el poder que tiene mi amén con compromiso, ¿sí? No que sean 4 letras dichas en diferentes tonos y momentos de mi vida, sino que tengan que ver con el compromiso de que las cosas así sean. Y el así sea tiene que ver con lo que yo o en cuanto yo me implicaré en que así sea. Porque la palabra tiene poder en sí misma, pero decíamos que actúa de diferentes maneras
o es eficaz cuando nosotros le damos la autoridad a quien la aporta a la palabra. ¿Sí? De esta manera sanearemos y sanaremos a los que tienen necesidad de ser curados. Salmo 90, 16. Aparezca en tus siervos tu hacer, tu obra y tu gloria sobre. ¿Sí? Si sabemos qué hacer, la generación que viene vivirá gloria. Una visitación diferente. Esa tan temida tercera y cuarta generación que tiene que visitar a Dios por la maldad. Si en mí, como su siervo, trabajando para Él, aparece su obra, es decir, sé lo que tengo que hacer, sobre los hijos vendrá gloria. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Por la luz, por las cosas del principio. Sé lo que tengo que hablar. Lo que sana es lo que se dijo al principio. Porque resolveremos el conflicto que aún desconocemos y está en misterio. Pero tendremos que en algún momento arribar a ese punto. Pero si no se nos prepara ahora, enfermitos hasta ahí no llegamos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Amén. Que todo lo que tengamos que hacer, lo que hemos dispuesto a hacer para Dios en esta hora sea confirmado por la palabra. Que tenga el poder del envío. Que lo que hago sea, el Señor Jesús decía, nada hago por mí mismo. Todo lo que hago es hacer la voluntad del que me envió. No puedo hacer nada. Tiene poder para todo, menos para hacer lo que a Él le parece. Sino que tiene un poder limitándose a hacer lo que le conviene. Y lo que le conviene es hacer lo que se le ha enviado a hacer. Porque es la voluntad del enviado. Ahí hay poder. Porque ahí voy a hacer lo que me conviene y no lo que me es lícito. Amén. Dios nos bendiga entonces con la revelación de todas estas palabras, más allá de las mismas como instrucción, que sean espíritu y que sean verdad para nosotros. Que sean espíritu y que sean vida, como decía el Señor Jesús. Y que podamos formar parte del hacer de su iglesia. Amén. Acuérdense que el día está declinando. Y hay un tiempo de oportunidad para participar como médicos. Como iglesia, mostrar el medicamento eficaz, leíamos, ¿sí? Se encontró el ineficaz. Nosotros tenemos el eficaz. Tenemos la eficacia que tiene la palabra si asumimos todo lo que la palabra ha hablado de mí. Todo lo que ha dicho lo tengo que asumir. Lo bueno y lo malo para poder ser jalado a lo mejor. Para poder retomar la historia con Dios. Para poder, como dijo Job en algún momento, reasumir el discurso y hablar solo lo correcto. Para no tener que salir como loco a jalar de un versículo, ¿sí? O esperar que ese versículo salve todo lo mal que he dicho en el día. Para poder operar eficaz todos los días de mi vida. Amén. Como iglesia oramos. Porque sabiendo que como iglesia tenemos esta potestad y esta responsabilidad, será regenerado todo nuestro ser. Y de esa manera afectaremos a todos los que están asignados para afectar. Padre, para que podamos hablar según tu obra. Hablar solamente lo que está mandado para hablar en esta hora. Que haga y que sea cumplido, Señor, tu voluntad a través de nuestros labios. Que no hablemos lo erróneo, que no hablemos iniquidad, que no hablemos maldad, que no fraguemos mentira, que no trabajemos en vano, Dios. Que podamos ser direccionados a través de estos misterios y de esta palabra. Que el que está puesto para gobernar en nuestras vidas pueda darte gracias todos los días, porque lo hemos recibido como a ti, como de parte tuya por lo que habla, porque habla palabra tuya. Te bendecimos, Dios, y bendecimos la oportunidad de participar de estos lugares donde se habla la luz del principio, donde comienzo a ser regenerado por la vida del principio, donde soy confirmado, donde se divide un antes y un después para retomar la verdadera identidad, por Galaad y su bálsamo, por la corrección que viene de parte y el consejo que viene de parte de un Padre que divide mi vida en dos, entre lo que no sirve
y lo que es efectivo. Oramos porque la operatividad, Señor, para no trabajar en vano, como decía el apóstol, por la efectividad delante de tus ojos, para que nuestra obra sea aprobada, para tener paz con lo que hacemos, para poder celebrar que todo lo que decimos, cada uno de nosotros ha sumado a tu obra, para que la obra, Señor, amanezca en nuestras vidas como siervo y nuestros hijos gocen de la gloria venidera, una gloria que será mayor que la que hemos visto hasta ahora. Te bendecimos, Rey, te amamos. Amén. Amén.